Hola, mi nombre es Sofía Dávila, soy terapeuta, yo me quedo en casa. Para los que no vieron la introducción y la parte 1, les sugiero hacerlo. Esta es la parte 2, en donde les voy a compartir las reacciones, etapas y síntomas al transitar un evento crítico. Imagínense que este es nuestro cerebro y cuando vivimos un evento crítico es como si algo viniera y lo impactara. Entonces hay como un shock y una desintegración, una desorganización. Entonces el cerebro responde de diferentes maneras para poder como amortiguar este golpe. Una es la negación, es como no creer que esto está pasando. ¿Sí? Voy a tratar de utilizar ejemplos del evento crítico que estamos atravesando, la pandemia mundial por COVID-19. Entonces imagínense que es como cuestionarse, en realidad, ¿será que la gente se está muriendo? ¿En dónde están los muertos? No han salido en la televisión. Distraernos con los memes, que bueno, admiro la creatividad de la gente, la verdad que me he reído mucho y la risa también, como dicen, es un remedio infalible, ayuda, pero bueno, aquí la cuestión es que activamos este mecanismo de negación para no hacer contacto con lo que nos está pasando, con nuestra vulnerabilidad. Lo opuesto sería el terror, cuando ya entro en como acciones de terror, de pánico, y entonces es como ya no voy a salir de casa, no quiero asomar ni la nariz al exterior, voy a sobrevivir con la comida que tengo porque no quiero que nada del exterior, a partir de este momento que me enteré de los riesgos y que nos dijeron que nos quedáramos en casa, entonces ya no quiero nada del exterior en mi casa y a ver cómo le hago para sobrevivir. Este es como el opuesto de la negación, que es el terror. Y otro es la idealización, que aquí espero que no me malentiendan, que no me malinterpreten. Es como decir, bueno, todo pasa por algo y esto es obra de Dios y Dios nos salvará. Yo respeto las creencias de todos, sí creo en un ser superior, pero también creo en que Dios dice, orando y con el mazo dando, o ayúdate que yo te ayudaré. Entonces aquí lo que quiero decir es que a veces idealizamos como una respuesta de nuestro cerebro a tratar de encontrarle sentido a lo que nos pasa. Y cuando nos quedamos solo en este argumento de la idealización, entonces es cuando deja de ser algo sano para nosotros. Entonces, resumiendo, las reacciones ante un evento crítico de nuestro cerebro que es vulnerable, bueno, que le choca sentirse vulnerable y busca maneras de estar en control, es la negación, el temor y la idealización. Ahora vamos a revisar las etapas del evento crítico, que estas son etapas que transitamos cuando estamos viviendo una situación extraordinaria, un evento crítico, que son 4. La primera es la regulación, en donde nuestras emociones están estables. Es como cuando estábamos previo a esto que nos impactó. Ahorita voy a dar un ejemplo también relacionado con casos de la vida real que me ha tocado escuchar con personas con quienes he compartido o a quienes he acompañado en terapia a lo largo de estas semanas. La activación es la etapa número 2 y aquí nos empezamos a sentir inestables emocionalmente, empezamos a estar como irritables, quizá intolerantes, ¿sí? Luego viene la tercera etapa, que es la etapa de descompresión o asimilación, en donde buscamos maneras de calmarnos, de calmar el cuerpo, de aclarar la mente, porque en la etapa de activación el cuerpo
se tensa porque está como preparado para el peligro, y cuando el cuerpo se tensa, comúnmente la mente se confunde, se nubla, ¿sí? Es como no poder ver con claridad. Entonces, en esta etapa empezamos a descomprimirnos, a regularnos nuevamente para aclarar lo que está pasando. Y la cuarta etapa es la adaptación. Aquí el cerebro llega a crear una comprensión de lo que sucede, llega a conclusiones positivas y puede también darle sentido a la experiencia y aprender de la misma. Estas etapas las estamos transitando durante el evento crítico varias veces al día y pueden durar desde minutos hasta días. Lo ideal es que aprendamos a autorregularnos cuando estamos en la etapa de activación para que duren minutos, ¿sí? En la parte 3 voy a compartir con ustedes autoacompañamiento, es decir, cómo hacer para acompañarme a mí mismo, a mí misma a transitar este evento, y técnicas de autorregulación. Y estas son las etapas. Entonces, resumiendo, las reacciones son negación, temor, idealización, y las etapas son regulación, activación, descompresión o asimilación y adaptación. Pero en la etapa de activación experimentamos diferentes síntomas, ¿sí? Se los voy a compartir. El primero es la hiperactivación. El cuerpo entra en estado de alerta para prepararse para el peligro y entonces puede surgir como falta de aire, ¿sí? Puede surgir aceleración cardíaca, taquicardia, puede surgir una incomodidad general en el cuerpo, como una carga, una pesadez, una tensión, dolores de cabeza, ganas de vomitar, no porque estemos sobrecargados, porque hayamos comido en exceso, sino porque nuestro cuerpo está reaccionando, ansiedad, ¿sí? Son síntomas que suceden en la etapa de activación. También podemos caer en la hipoactivación. Aquí puede bajar el ritmo cardíaco, podemos sentir como una tristeza profunda, desolación, nos bloqueamos, hay falta de ánimo, falta de ganas, la gente tiende a dejar de comer y a dormir mucho. Entonces, el primer síntoma es hiperactivación o hipoactivación. En la hiperactivación, las respuestas que comúnmente utilizamos son el ataque o la huida. Es decir, o me preparo para contraatacar o huyo, ¿sí? Y en la hipoactivación es cuando nos quedamos como bloqueados, como en shock, como paralizados, ¿sí? El segundo síntoma es que la memoria se estrecha, es decir, la mente ya no piensa con claridad, surge confusión, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos obsesivos. ¿Sí? Les recuerdo, cuando el cuerpo se tensa, el cerebro se amensa, ¿sí? Entonces, más adelante hablaremos de lo que podemos hacer. El tercer síntoma es la disminución de la capacidad de discriminar el peligro, es decir, todo se vuelve amenazante y estoy hiperalerta. El cuarto síntoma es que se activan memorias del pasado. Comúnmente son memorias dolorosas de otros eventos críticos que he vivido a lo largo de mi experiencia de vida. Recuerdos. El quinto síntoma es la evitación o embotamiento. Es como un deseo de querer huir o de encontrar cómo evadir o no sentir esto que estoy sintiendo, y entonces se activan conductas compulsivas. Por ejemplo, el que come para relajarse come más, el que fuma, fuma más, el que toma, toma más, el que apuesta, apuesta más,
¿sí? Todas esas conductas que a veces utilizamos como autotranquilizantes y que no siempre son muy sanas, o si caemos como en el exceso ya deja de ser algo sano, entonces se activan y empezamos pues como a buscar autotranquilizarnos haciendo más de eso que comúnmente hacemos para regularnos. El sexto síntoma es la pérdida de sentido, es cuando nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿O por qué nos está pasando esto como humanidad? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto? Si como quiera nos vamos a morir, ¿sí? Como estas preguntas existenciales que a veces nos hacemos. La buena noticia es que no estás enfermo, no estás enferma, no estás loco, no estás loca. Todos estamos transitando un evento crítico. Entonces, hay que vernos con mucho amor, con mucha compasión, con mucha paciencia, cuidarnos mucho, ¿sí? El autocuidado, el apapacho. Porque como ya lo mencioné, estas etapas son una respuesta del cerebro al evento crítico y las estamos transitando como en ciclos repetidamente porque el cerebro necesita entender lo que está pasando, volver a organizarse para llegar a crear un sentido de la experiencia y un aprendizaje de la experiencia. Entonces es como cuando aprendimos las tablas de multiplicar, pues ¿qué hacíamos? Las repetíamos y las repetíamos y las repetíamos hasta que no las aprendíamos. O cuando aprendimos a escribir, ¿qué nos ponían a hacer? Pues planas en donde escribíamos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que no lo aprendíamos. Entonces imagínense que así está ahorita nuestro cerebro tratando de adaptarse y de reorganizarse ante este cambio y entonces está como repite y repite estas etapas de estoy regulada y luego entro en activación y luego hago algo para regularme y luego llego a la etapa de adaptación, ¿sí? Así estamos. ¿Okay? Y les recuerdo, pueden durar desde minutos hasta días. Y en la etapa de activación se presentan diferentes síntomas. En la medida que yo haga cosas para poder regularme, voy a poder disminuir el tiempo en que esté en la etapa de activación, en donde se activan los síntomas que ya mencioné, y en la parte 3 les voy a compartir qué podemos hacer. Les comentaba que iba a utilizar un ejemplo con historias de la vida real para generar comprensión de estas reacciones, etapas y síntomas que se presentan en respuesta al transitar un evento crítico. Quizá pueda sonar algo exagerada, pero lo que busco es generar autorreflexión y comprensión de esto. Te voy a compartir algo que me pasó a mí durante las últimas semanas que he estado en casa y es con la intención de que mi experiencia aporte a tu experiencia. Esa es la intención. Entonces, imagínate que un día yo, después ya de 2 o 3 semanas en casa, no recuerdo, me levanto bien, dormí bien, y comúnmente al levantarme, tiendo mi cama y luego me pongo a hacer una rutina de ejercicios y después preparo mi café y continúo con mi día. Entonces, ese día me desperté y antes de pararme en la cama, tomo el celular y reviso los WhatsApp. Entonces me encuentro con un mensaje en el grupo de la familia, con un video que estuvo circulando sobre la propuesta que los empresarios y Tech Salud le hicieron al presidente y
cuál fue la respuesta del presidente, que hasta ese entonces fue una respuesta negativa. Entonces, como me gusta estar informada, como lo dije en la introducción, la información nos da poder. Entonces dije, bueno, voy a ver lo que está pasando. Entonces, empiezo a ver el video y me empiezo a alterar. ¿Sí? Estaba yo en la etapa de regulación, ¿sí? Me empiezo a activar, me empiezo a alterar, ¿sí? Al ver cómo este grupo de empresarios de salud están haciendo una propuesta que me pareció muy adecuada para poder transitar este evento y no salir tan perjudicados ni en la parte de salud y vida, ni en la parte económica, y que pues haya sido negado. Entonces me empiezo a alterar y me paro de la cama, ni tiendo la cama, ni hago mis ejercicios, me voy directo a prepararme mi café, sigo viendo el video porque está bastante larguito. En lugar de prepararme un sano desayuno como comúnmente lo hago, porque como dicen algunos nutriólogos o expertos en el tema de alimentación, el desayuno es la comida más importante y bueno, yo no salgo de casa sin desayunar. Entonces, bueno, ahorita estoy en casa, pero comúnmente me preparo un buen desayuno. En esta ocasión estaba tan alterada y tan nerviosa que saqué un paquete de galletas hojarascas, que son unas galletas deliciosas como polvorones que están cubiertas de azúcar y canela, y yo como poco, comúnmente me como una, ¿sí? Pues me comí como 6 galletas así. Entonces empecé a activar síntomas, ¿sí? La compulsión, ¿sí? Y eso que comúnmente yo no como más cuando estoy alterada, al contrario, dejo de comer. Pero bueno, se me activó este síntoma. Tenía cosas que hacer en casa, pues las dejé de hacer porque quería terminar de ver el video, que como les comenté está algo larguito. Empecé como con esta sensación de se me acelera el corazón, empecé a sentir como mucha ansiedad en mi cuerpo. Paraba el video y me levantaba y caminaba rápido y decía no lo puedo creer. Más tarde me dio un dolor de cabeza y luego paré el video y me puse a revisar mis cuentas de banco, pero solamente las revisaba y me quedaba así como en blanco. Entonces estaba como en la negación, en el shock, y no resolvía. ¿Okay? Luego vinieron a dejarme las compras del supermercado que le ordené a una persona, le pedí que fuera a hacerlas. Entonces le pedí que me dejara todo afuera de casa y salí a limpiar todo obsesivamente, a desinfectarlo, como lo están recomendando. La fruta la puse en una tina con agua y con jabón y cloro. Me agachaba para limpiar fruta por fruta cuando no debo de hacer eso porque tengo una operación de lumbares. Entonces, estaba activada, ¿sí? Estaba presentando muchos síntomas. Terminé de hacer eso y continué viendo el video. Como les comento, pues puse muchas cosas que tenía que hacer. No comí, porque para esto ya eran 3, 4 de la tarde, no había comido, seguí en pijama, no me había bañado, estaba completamente desorganizada y en la etapa de activación. Bueno, decidí acomodar las compras en el refrigerador, en su lugar en la alacena, ¿sí? Pero seguía muy molesta, sí, estaba alterada, estaba preocupada, nerviosa por la situación que como país atravesamos y que nos esperaba con la falta de apoyo. Entonces decidí parar, ¿sí?
un poco antes de que terminara el video y dije, ok, necesito hacer algo. Entonces empecé la etapa de desregulación. Dije, me voy a meter a bañar, ¿sí? Entonces me metí a bañar, el agua es relajante, ¿sí? Para el cuerpo, la mente. Salí de bañar y me puse a hacer mi rutina de ejercicios que no había hecho en la mañana. ¿Okay? Terminando, me preparé una rica merienda cena porque ya era tarde, ¿sí? Y logré calmarme, ¿sí? Y después, en esa calma, ¿sí? Cuando ya mi cuerpo estaba relajado, gracias al baño, al ejercicio, ¿sí? Mi mente se empieza a aclarar, mi cuerpo tiene energía porque le di comida rica, sana. Entonces dije, a ver, ¿qué te está pasando, Sofía? ¿Sí? Y empecé a hacer contacto con lo que a mí me estaba pasando. Porque si ustedes revisan la historia que les acabo de compartir, pues estaba pasando por estas 4 etapas, estaba activando diferentes síntomas, estaba desde la negación hasta el terror, hasta la idealización. Sí llegué a la idealización, pero no lo incluí. Mi etapa de idealización fue si tan solo pudiéramos importar al primer ministro de Canadá, porque un día antes había escuchado un video, visto y escuchado un video en donde él sale hablándole a su nación, diciéndoles que no se preocupen, que va a haber muchos apoyos para manejar la cuestión salud y económica. Entonces yo decía, si tan solo pudiéramos importar a ese guapo primer ministro de Canadá. Esa fue mi etapa de idealización. Pero bueno, si ustedes escucharon a lo largo de mi historia, pues se activaron estas etapas, estas respuestas y se presentaron estos síntomas de los que yo les hablo. Entonces, bueno, regresando a ya después de haberme bañado, de haber hecho ejercicio y de haber cenado, me senté a revisar qué era lo que me estaba pasando, que me di cuenta que todo el día estaba tan activada, que estaba enfocada en todo lo que estaba pasando afuera y hice cosas, muchas cosas, para evitar tocar mi vulnerabilidad, lo que me estaba pasando a mí con lo que está pasando afuera. Y he aprendido en mi experiencia personal y en mi entrenamiento profesional que no podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos a lo que pasa, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿qué me está pasando a mí? Y entonces empecé a escribir. La escritura es un gran recurso para ponerle nombre a la experiencia, para nombrar qué me está pasando en lugar de evitarlo como hice yo durante muchas horas ese día. Entonces empecé a escribir lo que me estaba pasando y cuando terminé me di cuenta que me sentía con mucho miedo, angustiada, preocupada, triste, desolada, abandonada, ¿sí? Entonces dije, muy bien, ya que pude nombrar mi experiencia, ya que pude hacer contacto con lo que a mí me está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Y cómo me siento con todo esto? Entonces concluí en una frase, yo me siento impotente, ¿sí? Me sentía impotente ante lo que está pasando. La impotencia es la falta de potencia, la potencia es poder. ¿Sí? Entonces experimentar impotencia o sentir impotencia es sentir falta de poder. Entonces dije, ok, no tengo el poder de cambiar todo lo que está pasando allá afuera, pero sí tengo el poder de hacer cosas aquí adentro, ¿sí? Desde mis recursos y posibilidades, para
seguir avanzando a pesar del evento crítico, ¿sí? Entonces hice una lista y les voy a compartir algunas de mis conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, me preocupa enfermarme. ¿Cómo puedo ocuparme o qué estoy haciendo para ocuparme? Entonces escribí, bueno, estoy haciendo ejercicio, aunque ese día me lo salté en la mañana, ¿sí? Estoy saliendo a tomar sol, están recomendando a los que estamos en casa salir a tomar sol para tomar vitamina D. Estoy tomando suplementos para el sistema inmune, estoy comiendo bien, estoy meditando, estoy haciendo mi terapia de agradecimiento diario, en donde agradezco por todas las cosas que sí tengo, por todo lo bueno. ¿Sí? Estoy escuchando audios al dormir, que son sonidos de alta vibración, escucho mantras, que son sonidos sanadores. Bueno, estoy limpiando, ¿sí? Bueno, estoy preocupada por enfermarme, no puedo controlar el hecho de infectarme o no, pero sí puedo controlar el cuidar mi cuerpo y hacer cosas, ocuparme en lugar de preocuparme, para elevar mi sistema inmune y estar mayor protegida para reducir el riesgo de contagio. ¿Okay? Otra cosa que había puesto, estoy preocupada por mi papá, porque tiene 75 años y tengo miedo de que algo le pase. Bueno, ¿qué puedo hacer? Mi papá es un hombre muy activo, entonces no se ha guardado. Él sale a hacer sus pendientes temprano en la mañana, como si a esa hora el virus durmiera. ¿Sí? Él dice, salgo temprano a hacer mis pendientes y luego ya me guardo. ¿Sí? Es un hombre muy sano, como les repetía. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a hablarle más seguido. Si antes hablaba con él 2, 3 veces por semana, pues ahora quizá le hable un día sí, un día no. Le ofrecí apoyo yendo a los bancos o comprando el súper, ¿sí? Pero al día de hoy no ha aceptado mi apoyo. Dije, bueno, ya me ocupé ofreciéndole mi apoyo, que es lo que está dentro de mi control, que es el poder que tengo, y voy a estar al pendiente de él con llamadas. Otra cosa que puse, estoy muy triste por las personas que trabajan y viven al día. Como qué va a ser de ellas. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? ¿En qué sí tengo poder? Bueno, a las personas que trabajan conmigo, que es la persona de la limpieza y el jardinero, decidí darles 2 semanas, igual para disminuir el riesgo de contagio, y se las pagué. Dije, voy a ver personas como a quienes les compro algún servicio, cómo les puedo pagar por adelantado, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudar en mi entorno? ¿Sí? A las personas que sé que por esta situación la pueden pasar mal económicamente. ¿Sí? Luego, me doy cuenta que estoy muy preocupada porque quizá el sistema de salud no pueda con esta contingencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí está en mi poder? O sea, no puedo resolver el problema de salud a nivel nacional ni mundial, pero que sí está a mi alcance. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega mi poder? Me puse a investigar de asociaciones que están comprando insumos para ayudar en esta contingencia al sistema de salud y hice una donación. Entonces espero que con estos ejemplos de mi experiencia personal hayan generado comprensión de las etapas que transitamos cuando vivimos un evento crítico y que puedan ustedes encontrar formas de autorregularse, que eso lo vamos a ver en la parte 3, para que el cerebro pueda llegar a la asimilación de la experiencia
y pueda darle sentido y pueda haber un aprendizaje y desde ahí surjan posibilidades, respuestas creativas. Algo que no les compartí es que también una de mis preocupaciones que escribí fue la preocupación de que yo como terapeuta decidí, porque tengo la posibilidad de trabajar desde casa para disminuir el riesgo. Hay personas que no pueden quedarse en casa porque viven al día. Yo por ahora tengo la posibilidad de guardarme un tiempo, pero sí mis ingresos se están viendo muy afectados. Estoy trabajando aproximadamente entre el 5 y 10% de lo que es habitual para mí. Entonces, pues estoy preocupada, estaba preocupada y también hice este ejercicio de parar y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer? Yo no puedo controlar cuando nos van a sugerir regresar a nuestras actividades cotidianas, pero sí puedo hacer algo. Entonces lo que hice fue empezar a mandarles recordatorios a mis clientes, como aquí estoy, sigo trabajando por ahora en línea, ¿sí? Entonces, bueno, voy a esperar una respuesta, a ver cómo me va con eso. Entonces, lo que yo te sugiero es, cuando tú tengas oportunidad, siéntate a escribir lo que te está pasando con lo que está pasando, cuál es tu experiencia, toca tu vulnerabilidad, se vale sentirnos enojados, tristes, desesperados, preocupados, angustiados, todo eso es válido. Lo que pasa es que comúnmente, culturalmente, estas emociones muestran nuestra como debilidad y nos sentimos como avergonzados o con cierta humillación por mostrarnos así, porque nos han dicho que necesitamos ser hombres y mujeres fuertes. Entonces a veces es difícil como contactar con esa parte, pero es muy necesario, ¿sí? Para poder transitarlo, es decir, las emociones se sanan transitándolas, ¿sí? El enojo se sana gritando, digo no gritándole a alguien, pero hay que hacer cosas, gritar, ¿sí? Para sacar o expresando el enojo de una manera sana. El miedo se saca, se transita temblando, ¿sí? La tristeza se transita llorando. Hay que hacer cosas, que lo vamos a ver en la parte 3. Pero culturalmente se nos ha dicho que no, creencias que tenemos de la infancia, como los hombres no lloran, las niñas bonitas no se enojan. Entonces lo que hacemos es contener, 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 y luego se activan síntomas porque el cuerpo habla lo que el corazón calla, y luego vienen enfermedades, etc. Entonces es bien importante que hagamos contacto con nuestra propia vulnerabilidad, y una manera de hacerlo por ahora, como lo mencioné en la introducción, que todos estamos atravesando por el mismo evento crítico. Entonces quizá esa persona o personas con quienes antes acudíamos para desahogarnos no están tan disponibles porque están viviendo su propio proceso. Pues una manera de hacerlo yo mismo, yo misma, es escribiendo lo que me pasa y viendo de eso que me pasa, qué puedo hacer, en dónde sí está mi poder para ocuparme en lugar de preocuparme, como los ejemplos que yo ya les compartí. Bueno, espero que les haya quedado claro, que ahora tengan mayor comprensión de lo que les está pasando, y que lo que les está pasando es válido, es natural, que no están enfermos o enfermas, que no se están volviendo locos o locas, que estamos transitando un evento crítico y nuestro cerebro está buscando formas de adaptarse.
y también ideas de qué pueden hacer para contactar con su vulnerabilidad y buscar opciones de solución.